Un enfermero salva la vida de un hombre que perdió su trabajo. 24 horas después, 4 autos de lujo aparecen en su casa. David Carter nunca fue un hombre impulsado por la ambición ni la codicia. En cambio, encontraba plenitud en su trabajo, pasando sus días en los estériles pasillos del Hospital General Mercy, atendiendo a pacientes con una diligencia que pocos podían igualar. Con poco más de 30 años, era el tipo de enfermero que veía más allá de los síntomas y los diagnósticos. Para él, los pacientes eran personas, no meros historiales o números de casos. Su mirada amable y su tacto delicado reconfortaban a quienes sufrían, y su paciencia parecía inagotable, una fuente de empatía que le permitía conectar incluso con los pacientes más difíciles. Sus colegas solían hablar muy bien de él, elogiando su dedicación y fiabilidad, pero también destacaban su humildad, un rasgo que le impedía ascender profesionalmente. David nunca había sido de los que buscaban ascensos ni reconocimiento. Su recompensa era la silenciosa satisfacción de saber que había marcado la diferencia, de aliviar el sufrimiento donde podía. Y si sus esfuerzos pasaban desapercibidos para la administración del hospital, que así fuera. Nunca había sido de los que buscaban la gloria. El respeto de sus compañeros enfermeros y la gratitud de sus pacientes eran suficientes. Pero ese día todo cambió. Se acercaba al final de un agotador doble turno, con el cuerpo dolorido por las horas que había pasado de pie. Sentía los párpados como plomo y sus músculos protestaban con cada movimiento. Sin embargo, incluso mientras el agotamiento lo atenazaba, siguió adelante, impulsado por una tenaz resiliencia que siempre lo había acompañado en los días más difíciles. Con un profundo suspiro, se apoyó en el mostrador de la enfermería, frotándose los ojos cansados y rezando en silencio para tener fuerzas para terminar el último tramo de su turno. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, una voz severa interrumpió su momento de respiro. La presencia del doctor. Hensley se cernía sobre él como una nube oscura, su expresión tan fría e inflexible como siempre. La reputación de este hombre lo precedía, un médico conocido no por su habilidad ni su compasión, sino por su pragmatismo implacable y su lealtad inquebrantable a la imagen del hospital. En los años que David llevaba trabajando a sus órdenes, había aprendido que al doctor Hensley le importaban más las apariencias que la atención al paciente, y al ver la mirada del doctor clavada en él, David sintió un escalofrío que le recorrió los huesos. «¡Venga conmigo!», la voz del doctor. Hensley era cortante y carente de calidez. Sus palabras parecían más una orden que una petición. David no tuvo fuerzas para protestar. Su cuerpo se movía en piloto automático mientras seguía al doctor por el largo y estéril pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El miedo se le encogía en el estómago con cada eco de sus pasos. La oficina era tan fría e impersonal como el hombre que la ocupaba. Las luces fluorescentes proyectaban un resplandor intenso sobre la madera pulida y el cuero impecable, y el aroma estéril del desinfectante flotaba en el aire. El doctor Hensley se acomodó en su silla, con los dedos entrelazados, mientras observaba a David con una expresión que podría haberse confundido con indiferencia, de no ser por el destello de algo mucho más calculador en sus ojos. «Lo despido con efecto inmediato», las palabras del doctor. Hensley rompieron el silencio como un bisturí. La brusquedad de su tono no dejaba lugar a malentendidos. La conmoción fue instantánea, un puñetazo en el estómago que dejó a David momentáneamente sin aliento. Su mente se apresuró a procesar las palabras, la incredulidad luchando contra la creciente oleada de pánico que amenazaba con consumirlo. ¿Despedido? La palabra sonó hueca en sus oídos, su significado demasiado surrealista para comprenderlo. La expresión del doctor. Hensley permaneció inalterada, su mirada firme mientras continuaba. «Sí, se han presentado acusaciones contra usted. En concreto que maltrató a un familiar de un paciente adinerado. Un paciente muy influyente, debo añadir. El hospital no puede permitirse ignorar tales quejas, especialmente de alguien de su estatura. Pero eso no es cierto». La voz de David era ronca. La protesta escapó de su garganta sin que pudiera contenerse. Su mente corría, intentando recordar cualquier incidente, cualquier momento que pudiera haber sido malinterpretado. Pero no se le ocurrió nada. Siempre había tratado a sus pacientes y a sus familias con el máximo respeto.
La acusación simplemente no tenía fundamento. La mirada del doctor Hensley permaneció fría, su expresión indescifrable. No importa si es cierto o no, lo que importa es la percepción. La reputación del hospital está en juego y no podemos permitirnos que se manche. Se ha tomado una decisión definitiva. Debe abandonar las instalaciones inmediatamente. La contundencia de sus palabras golpeó a David como un puñetazo. Sus rodillas amenazaron con doblarse. Su mente seguía buscando una explicación, alguna lógica para la locura que se desplegaba ante él. Pero no la había. Solo la fría e inflexible verdad de que su vida estaba siendo destrozada por fuerzas que no podía controlar. Como si percibiera su confusión, la mirada del doctor. Hensley se agudizó, con un atisbo de impaciencia invadiendo su por lo demás impasible comportamiento. Sería prudente que se marchara con la mínima dignidad que le quede. Prolongar esta conversación no cambiará el resultado. David abrió la boca. Las palabras temblaban en la punta de la lengua, pero no salió nada. El peso de la injusticia lo oprimía, acallando su voz. Con la poca compostura que pudo reunir, se dio la vuelta y salió de la oficina, con pasos pesados e inestables. El pasillo parecía más largo que nunca. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto como estrellas distantes e indiferentes. El camino a casa fue un borrón. El ruido de la ciudad lo envolvía, una sinfonía caótica de bocinazos, peatones parloteando y el sordo rugido del tráfico. Su cuerpo se movía mecánicamente, sus pies siguiendo el camino familiar hacia su modesto apartamento sin pensarlo conscientemente. Para cuando llegó a la puerta principal, el peso de lo sucedido se cernía sobre él como un sudario asfixiante. Dentro, el apartamento era tan pequeño y anodino como siempre, el papel pintado descolorido, el linóleo agrietado, los muebles de segunda mano que había ensamblado a lo largo de los años. Todo parecía burlarse de él ahora. Su mirada se desvió hacia la pared donde colgaban sus credenciales de enfermería, cuyos marcos pulidos brillaban débilmente en la penumbra. Una vez habían sido símbolos de logro, de las incontables horas que había dedicado a sus estudios y formación. Ahora se sentían como reliquias de una vida que le habían arrebatado. Le temblaban las manos al sentarse en el sofá desgastado, con la mente llena de pensamientos sobre el futuro. Las facturas ya se acumulaban, los avisos de vencimiento exigían pagos que no podía pagar. La perspectiva del desahucio se cernía sobre él como un espectro. Su presencia se volvía más opresiva a cada instante. La ira se encendió en su interior, una rabia ardiente que amenazaba con consumirlo. ¿Cómo podían hacerle esto? ¿Cómo podían dejarlo de lado tan fácilmente, tan injustamente? La traición era profunda, la herida abierta y supurante. Y sin embargo, incluso mientras su frustración se desbordaba, una voz silenciosa en su interior se negaba a silenciarse. No podía rendirse, ni ahora, ni nunca. Las semanas siguientes fueron un brutal descenso a la desesperación, una prueba de resistencia que despojó a David de sus últimas fuerzas hasta aferrarse a los últimos vestigios de esperanza. Cada mañana comenzaba igual. Sus ojos cansados se abrían de golpe a la luz grisácea y opaca que se filtraba a través de las finas cortinas de su estrecho apartamento. Dormir se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Sus noches estaban plagadas de pensamientos angustiantes que rondaban sin cesar en su mente. Las paredes se sentían más cerca cada día que pasaba. La pintura descolorida y el yeso agrietado eran un opresivo recordatorio de su menguante seguridad. El silencio dentro de su apartamento se hacía más denso, roto solo por el zumbido mecánico de su viejo refrigerador o el crujido de las tablas del suelo bajo su inquieto caminar. La desesperación lo impulsaba a la acción. En cuanto el sol asomaba por el horizonte, David se obligaba a levantarse de la cama, moviéndose con la férrea determinación de un hombre que no tenía nada que perder. Su portátil se convirtió en su salvavidas. Su pantalla parpadeante proyectaba un tenue resplandor sobre sus rasgos demacrados, mientras revisaba las ofertas de empleo con frenética precisión. Sus dedos danzaban sobre el teclado, sus ojos escudriñaban cada anuncio, cada oportunidad que se asemejara remotamente a su especialidad. Completaba las solicitudes con la misma diligencia que antes dedicaba a sus pacientes, mientras su mente se agudizaba con la desesperada necesidad de recuperar la estabilidad. Solicitó trabajo en todas partes: clínicas, hospitales, centros de atención,
incluso consultorios privados que rara vez contrataban fuera de sus círculos establecidos. La cantidad de solicitudes que envió fue asombrosa. Su currículum inundaba los buzones de correo de toda la ciudad como un grito desesperado de ayuda. Pero, para cada solicitud que enviaba, la respuesta era la misma. Silencio. Su teléfono permanecía obstinadamente silencioso, su pantalla intacta ante la promesa de una devolución de llamada o una entrevista. Cuando llegaban las respuestas, llegaban en forma de correos electrónicos breves e impersonales, con palabras escritas con pulcritud, pero carentes de empatía genuina. Lamentamos informarle: desafortunadamente, hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Gracias por su interés, pero en este momento, los rechazos se acumulaban como escombros, cada uno una nueva herida que profundizaba su creciente sensación de desesperanza. Los días se convertían en semanas, el paso del tiempo marcado solo por el lento agotamiento de sus ahorros. El poco dinero que le quedaba se consumía en facturas y alquiler, las incesantes exigencias de la supervivencia que mermaban sus menguantes recursos. La paciencia de su casero se agotaba con cada impago. Los recordatorios, antes amables, se convertían en amenazas hostiles con un tono despectivo. La voz del hombre aún resonaba en la mente de David, aguda y llena de desdén. Paga o te encontrarás en la calle. Las palabras se retorcían en sus pensamientos, un recordatorio constante de lo frágil que se había vuelto su situación. La perspectiva del desalojo se cernía sobre él como una nube de tormenta, cuya sombra se oscurecía cada día. Y, sin embargo, por terribles que fueran sus dificultades económicas, lo que más le dolía era la destrucción de su reputación. La traición de su antiguo lugar de trabajo se había extendido como un veneno, manchando todo lo que tanto había trabajado por construir. Lo había dado todo por ese hospital, había dedicado años de su vida a cuidar a los pacientes que lo necesitaban, solo para ser descartado y difamado por conveniencia. La injusticia le dejó un sabor amargo, una ira corrosiva que amenazaba con consumirlo. Empezó a oír rumores. Los rumores corrían de boca en boca por el hospital, distorsionados y distorsionados, hasta que la verdad era poco más que un débil eco. Antiguos colegas, antes amables y comprensivos, ahora lo miraban con recelo. Las acusaciones en su contra se habían convertido en algo monstruoso, y cada relato embellecía la mentira original hasta hacerla irreconocible. Historias de abuso, negligencia e incompetencia circulaban como la pólvora, alimentadas por quienes se complacían en la caída de otro o por aquellos demasiado temerosos de cuestionar la versión oficial. El nombre de David había quedado manchado sin remedio. Su reputación, antes cimentada sobre la compasión y la dedicación, ahora estaba en ruinas. Las llamadas que hacía a viejos amigos no recibían respuesta. Sus súplicas de ayuda eran ignoradas o respondidas con excusas incómodas. El aislamiento lo envolvía como una manta sofocante. Su peso se hacía más pesado cada día. La traición le dolía de una forma que no esperaba. Las personas en las que una vez confió, quienes elogiaron su trabajo y lo llamaron amigo, ahora mantenían las distancias como si fuera portador de una enfermedad contagiosa. El dolor del rechazo dejó cicatrices profundas, y su fe en los demás se erosionaba con cada indiferencia que encontraba. A pesar del peso aplastante de todo aquello, David se negó a rendirse. Por mucho que el mundo pareciera decidido a quebrarlo, una llama tenaz seguía ardiendo en su interior, su luz parpadeando pero nunca extinguiéndose. Se dijo a sí mismo que si se esforzaba lo suficiente, si seguía adelante, encontraría la salida. Era lo único a lo que le quedaba aferrarse, lo único que le impedía caer en la desesperación total. Pero la esperanza era frágil, e incluso su férrea determinación comenzó a resquebrajarse. Su cuerpo se debilitó por la falta de sueño y la mala alimentación. El estrés lo carcomía hasta que su reflejo en el espejo se convirtió en el rostro de un extraño. Unos ojos hundidos lo miraban fijamente, su brillo apagado por el agotamiento y la frustración. Sus mejillas se demacraron y sus hombros se hundieron bajo el peso de las circunstancias. En las tranquilas horas de la noche, cuando el ruido de la ciudad se desvanecía en un zumbido lejano, David permanecía despierto sobre su colchón andrajoso, con los pensamientos agitados como un mar tempestuoso. La sensación de traición lo enconaba, su veneno filtrándose en sus venas con cada recuerdo del hospital que lo había abandonado. Lo cuestionaba todo: su dedicación, su integridad, su propio valor como persona.
¿Era realmente tan indefenso como el mundo lo hacía sentir? ¿Habían sido en vano todos sus esfuerzos? Sin embargo, incluso mientras la desesperación lo aferraba, algo en su interior se negaba a rendirse. Había dedicado su vida a cuidar de los demás, dando todo lo que tenía para ayudar a los necesitados. La idea de rendirse, de dejar que las circunstancias lo definieran, era un destino que no podía aceptar. Mientras su cuerpo yacía exhausto y destrozado, su mente se aferraba a la idea de que, de alguna manera, encontraría un camino hacia adelante. David seguía buscando trabajo, seguía luchando contra las probabilidades aparentemente insuperables que se le alineaban. Y aunque cada día traía nuevas dificultades, la brasa de esperanza en su interior seguía ardiendo. Era pequeña y frágil, pero suficiente para mantenerlo en marcha, para seguir intentándolo. Porque mientras esa chispa perdurara, aún había una oportunidad. Y no la dejaría morir. Había llegado la noche, su oscuridad teñida de tonos grises e índigos inquietos. La ciudad parecía gemir bajo el peso de la tormenta, mientras la lluvia caía del cielo a torrentes que golpeaban el pavimento y los tejados por igual. El mundo exterior se difuminaba en una mancha caótica de asfalto brillante y farolas temblorosas, cuyo resplandor ámbar se estremecía bajo el implacable embate del aguacero. Gruesas gotas de lluvia repiqueteaban contra las ventanas del restaurante, cuyos cristales temblaban bajo el incesante tamborileo del diluvio. Dentro del establecimiento, tenuemente iluminado, la atmósfera estaba cargada con la mezcla de olores a grasa vieja, café quemado y el tenue almizcle de la ropa húmeda que se aferraba a los clientes que habían buscado refugio de la tormenta. David se encorvó sobre una taza de porcelana desportillada, cuyo contenido estaba tibio y amargo. El café era barato, su sabor tan acre como el estado de ánimo que lo embargaba, pero aún así saboreó su calidez. Sus dedos rodearon la taza, aferrándose a su calor como si de alguna manera pudiera ahuyentar el frío que se había instalado en lo más profundo de sus huesos. Tenía los ojos pesados, su agotamiento reflejado en la holgura de sus hombros y las ojeras que se dibujaban bajo su mirada. Había sido otro día infructuoso revisando las ofertas de empleo de la ciudad, otra docena de solicitudes enviadas al vacío de una burocracia indiferente. Los rechazos habían empezado a difuminarse, su lenguaje tan fríamente formal que podía recitar las palabras de memoria. El peso de sus circunstancias lo oprimía como una manta de plomo, sus pensamientos enredados en una maraña de frustración y creciente desesperación. El murmullo de las conversaciones del restaurante flotaba a su alrededor, voces entremezcladas con el tintineo de los platos y el roce metálico de los cubiertos contra la cerámica. Era un refugio para quienes buscaban consuelo de la crudeza del mundo, un lugar donde se intercambiaban historias con comida grasienta y café aguado. Pero David no tenía con quién compartir sus cargas. Su soledad se sentía más aguda allí, rodeado de desconocidos que cargaban con sus propias penas, pero permanecían felizmente inconscientes de su propia vida desmoronada. Contempló el líquido oscuro que tenía ante sí, su propio reflejo distorsionado y tembloroso en la superficie. Por un instante, dejó vagar su mente, con la mirada desenfocada y sus pensamientos dispersos en las sombrías posibilidades de su futuro. El miedo persistente al desalojo se cernía cada vez más cerca, su sombra se enroscaba en los límites de su conciencia como un depredador a punto de atacar. Las amenazas de su casero se habían vuelto cada vez más feroces, su voz impregnada de un desdén que le revolvía el estómago de ansiedad. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? ¿Cuánto tiempo más hasta que quedara reducido a nada más que una estadística más, otra víctima de un sistema que lo había descartado sin dudarlo? Un ruido repentino lo sacó de sus cavilaciones. Un jadeo agudo seguido del inconfundible golpe sordo de algo pesado al estrellarse contra el suelo. Las cabezas se giraron al unísono, las conversaciones del comensal se desvanecieron en un silencio tenso y expectante. El tintineo de los cubiertos contra los platos cesó, y el único sonido que permaneció fue el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. La mirada de David se dirigió hacia el alboroto, entrecerrando los ojos al observar la escena que se desarrollaba ante él. Un hombre mayor se había desplomado en el mostrador, su cuerpo tendido torpemente sobre el suelo de linóleo. Sus rasgos estaban pálidos y flácidos. Su pecho subía y bajaba con el ritmo superficial e irregular de alguien que se tambalea al borde de la inconsciencia. Tenía los ojos entrecerrados, perdidos en una oscuridad invisible.
Los dedos del hombre se movían débilmente a su lado, como si intentara aferrarse a algo sólido en medio del vacío que amenazaba con consumirlo. Durante un instante, nadie se movió. Los clientes lo miraron con los ojos abiertos, conmocionados, con el rostro deformado por la confusión y el miedo. Incluso el personal del restaurante parecía paralizado, con expresiones de impotencia al intercambiar miradas de pánico. Era como si le hubieran succionado el aire de la habitación, dejando solo el rápido latido del corazón de David resonando en sus oídos. Pero su entrenamiento no le dio tiempo a dudar. Años de instinto y experiencia afloraron a su mente, superando el agotamiento y la amargura que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Antes de ser plenamente consciente de sus acciones, se levantó de su asiento. La silla chirrió ruidosamente contra el suelo mientras corría hacia el hombre caído. Sus movimientos eran rápidos pero firmes. Su pulso latía con la intensidad habitual de una crisis que exigía toda su atención. Cayó de rodillas junto al hombre, olvidando su propia incomodidad mientras evaluaba la situación con una claridad que solo le daban años de experiencia. La piel del hombre estaba húmeda y fría, su respiración superficial e irregular. Los dedos de David presionaron el cuello del hombre, buscando el pulso, pero lo encontraron débil, revoloteando como las alas de un pájaro en medio de una tormenta. Su mente repasaba las posibilidades a toda velocidad, sus pensamientos moviéndose con la precisión de una máquina bien afinada. Un ataque al corazón. La conclusión lo golpeó con una certeza innegable, su evaluación confirmada por las señales reveladoras que su entrenamiento le había inculcado. Sin dudarlo, comenzó las compresiones torácicas, entrelazando las manos mientras presionaba con fuerza mesurada. El opaco suelo de linóleo del restaurante le presionaba dolorosamente las rodillas, pero ignoró la incomodidad, con toda su atención fija en el hombre que tenía delante. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse hasta la insignificancia. Los susurros de los clientes asustados, el tintineo distante de los cubiertos retirados apresuradamente, incluso el incesante tamborileo de la lluvia contra las ventanas, nada de eso registraba. Lo único que importaba era el frágil hilo de vida que luchaba por preservar. El tiempo se volvió algo distorsionado y fluido. Perdió la cuenta de cuántas compresiones había realizado, cuántas respiraciones había forzado en los pulmones del hombre en su desesperado intento por restaurar el ritmo de vida. Su propia respiración salía entrecortada, con los músculos ardiendo por el esfuerzo y la adrenalina. Sus manos temblaban no de miedo, sino de la pura intensidad de sus esfuerzos. Finalmente, su perseverancia dio sus frutos. La respiración del hombre se volvió más regular, su pulso se fortaleció bajo las yemas de los dedos de David. No era mucho, pero suficiente. El alivio lo invadió, mezclándose con la persistente descarga de adrenalina. Cuando los paramédicos irrumpieron en el restaurante, con expresiones que mezclaban urgencia y profesionalismo, David retrocedió para dejarles espacio para trabajar. Su pecho subía y bajaba en respiraciones profundas e irregulares. Su cuerpo temblaba por la terrible experiencia. Observó cómo subían al hombre a una camilla, sus manos expertas moviéndose con la misma precisión de la que alguna vez se había enorgullecido. Incluso cuando el agotamiento amenazaba con hundirlo, no pudo apartar la mirada. El hombre estaba vivo, y por primera vez en semanas, David sintió un atisbo de propósito que se negaba a extinguirse. La lluvia no daba señales de amainar mientras David permanecía de pie bajo el frágil toldo del restaurante. La fría llovizna se filtraba por el estrecho refugio y se le pegaba a la piel. Tenía la ropa empapada, pesada por el frío de la tormenta, pero apenas se dio cuenta. Respiraba entrecortadamente. Su pecho aún subía y bajaba por el esfuerzo de salvar la vida de un hombre hacía apenas unos momentos. La adrenalina que lo había impulsado ya se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí un agotamiento agudo y doloroso. Le temblaban ligeramente las manos, no por el frío, sino por la intensidad de lo que acababa de hacer. Por primera vez en semanas, sus habilidades habían significado algo. Habían marcado la diferencia. El recuerdo del frágil latido del hombre regresando bajo sus dedos resonó en su mente, un ritmo de frágil esperanza que ahogó brevemente la implacable tormenta de su propia desesperación. Sin embargo, a medida que transcurrían los minutos, el peso de la realidad volvía a apoderarse de él, cruel e implacable. El roce gélido de la lluvia contrastaba marcadamente con la fugaz calidez que sintió cuando los paramédicos reconocieron sus esfuerzos con gestos de gratitud
y algunas palabras apresuradas de elogio. Sus voces, aunque tranquilas y profesionales, transmitían un tono de genuino respeto, uno que no había escuchado en mucho tiempo. Pero esa calidez, ese destello de validación, ya se desvanecía, barrida por la brutal indiferencia de la ciudad que lo rodeaba. La lluvia seguía cayendo, con un ritmo áspero e implacable, como burlándose de la idea misma de que sus acciones hubieran importado. Su mirada se desvió hacia arriba. La desolación del cielo nocturno no ofrecía nada más que el tenue resplandor de las farolas, difuminado por la lluvia torrencial. La respiración de David se entrecortaba. Su cuerpo se balanceaba ligeramente al sentir la fatiga. Había salvado una vida. Se había demostrado a sí mismo que su entrenamiento y dedicación no habían sido en vano, que su propósito no se había perdido en medio de la avalancha de rechazo y desgracia. Y sin embargo, ¿de qué servía si su vida seguía hecha pedazos, su futuro convertido en un abismo de incertidumbre al que apenas podía soportar asomarse? La satisfacción de su acto heroico ya se le escapaba entre los dedos, dejando solo el amargo regusto de un triunfo vacío. El camino a casa fue una experiencia miserable y pesada. El agua de lluvia se le filtraba en los zapatos, sus pies chapoteaban con cada paso por las aceras desiertas. La noche estaba anormalmente tranquila. La furia de la tormenta había obligado a la mayoría a quedarse en casa. Algún coche que pasaba chapoteaba en charcos profundos, lanzando rocío helado hacia la acera, pero a David ya no le importaba. Su atención se había reducido a la única tarea de llegar a su apartamento, de aislarse del mundo que se había vuelto tan implacable. Para cuando llegó a la puerta de su edificio, estaba completamente empapado, con el pelo pegado a la frente y las extremidades pesadas por la fatiga. Sus dedos buscaron a tientas las llaves. Su temblor era evidente incluso en su propia mirada cansada. Cuando finalmente cruzó la puerta de su apartamento, el espacio tenue y estrecho parecía más frío y desolado que nunca. El agua se acumulaba a sus pies mientras permanecía en la entrada. Su ropa goteaba sin parar sobre el linóleo agrietado. Se estremeció, con el frío de la tormenta aún pegado a su piel mientras se quitaba la chaqueta empapada y la colgaba sobre una silla. Su diminuto apartamento era una sombra de la vida que una vez creyó estar construyendo. Muebles escasos, pintura descascarada y el zumbido constante del viejo refrigerador creaban un telón de fondo de una desolación implacable. Su mirada se posó en la pared donde colgaban sus credenciales de enfermería. El cristal que las protegía estaba manchado de polvo y suciedad. Antaño, habían sido motivo de orgullo, testimonio de su dedicación e incontables noches dedicadas al estudio, la formación y el sacrificio para alcanzar sus metas. Ahora, no eran más que símbolos vacíos de una carrera que le habían arrebatado sin previo aviso ni justicia. Se movió en piloto automático, quitándose la ropa mojada y poniéndose algo seco y abrigado. El acto le trajo poco consuelo, pues su mente estaba demasiado enredada en las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. El rostro del hombre permaneció en sus pensamientos, pálido y desgarbado, transformado de estar al borde de la muerte a una frágil recuperación por sus propias manos, y sin embargo, mientras su mirada volvía a las paredes desoladas y los muebles raídos que lo rodeaban, el peso de sus propios fracasos lo oprimió con renovada fuerza. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. La tenue luz del amanecer se filtraba a través de las frágiles cortinas que apenas aislaban el frío. David se levantó de su colchón abultado, con el cuerpo dolorido por los esfuerzos de la noche anterior. Sus sueños habían sido inquietos, plagados de destellos de pavimento frío, ojos sin vida y la sensación de que el tiempo se escapaba. Apenas tuvo tiempo de registrar su propio agotamiento cuando el áspero y mecánico timbre rompió el silencio. Un nudo de ansiedad le retorció el estómago al acercarse a la puerta, temiendo ya lo que le esperaba. El rostro del casero lo recibió con su habitual ceño fruncido, sus ojos fríos y carentes de compasión. El hombre no perdió tiempo en entregar el mensaje, un aviso final. Su renta estaba vencida, la fecha límite ya era inamovible. Si no conseguía el dinero para el final de la semana, sería desahuciado. Las palabras lo golpearon como un mazazo, agravado por la incesante sucesión de fracasos y decepciones que ya lo habían puesto de rodillas. La expresión del casero no reflejaba amabilidad. Solo la férrea indiferencia de quien veía a David como un simple nombre en un libro de cuentas.
y cuando la puerta se cerró de golpe, el sonido resonó por el diminuto apartamento como una sentencia de muerte. David se desplomó en su sofá. Los cojines deshilachados crujieron bajo su peso. Su mente se arremolinaba en emociones contradictorias, una maraña de esperanza y desesperación. Salvar a ese hombre había reavivado algo en su interior, una chispa de propósito que temía haber perdido para siempre. Pero esa chispa era frágil, amenazada por la abrumadora realidad de sus propias circunstancias. Por mucho que quisiera creer que sus habilidades y compasión valían algo, era imposible ignorar la cruda verdad. Su reputación seguía manchada, su nombre aún manchado por las mentiras que le habían costado todo, y ningún heroísmo podría cambiar eso. Con el desalojo cada vez más cerca, la hueca victoria de salvar la vida de un desconocido parecía un cruel recordatorio del poco control que realmente tenía sobre su propio destino. La presión lo oprimía como un peso insoportable. Su respiración se volvía superficial y entrecortada mientras miraba la notificación de desalojo arrugada que aferraba con las manos temblorosas. La desesperación lo arañó. Sus dedos helados le rodearon el pecho y lo apretaron hasta dejarlo sin aliento. Sin embargo, incluso ante tanta desesperación, una vocecita le susurró que tenía que haber algo que pudiera hacer, algo que demostrara su valía, no solo al mundo, sino a sí mismo. Los días de David se habían convertido en una implacable confusión de monotonía y desesperación. Cada mañana se despertaba con el mismo silencio sofocante, su apartamento sumido en una quietud que lo oprimía como un tornillo de banco. El entorno, antes familiar, ahora le resultaba extraño. Cada superficie desgastada y cada esquina de pintura descascarada le recordaban lo bajo que había caído. Su mundo se había reducido a las estrechas paredes de su destartalado apartamento, donde la esperanza era una brasa menguante que apenas se aferraba a la vida. Las llamadas telefónicas llegaban como un reloj, con una frecuencia tan constante como su creciente desesperación. Cada timbre lo llenaba de un miedo enfermizo, sabiendo que la voz al otro lado sería la de un cobrador de deudas o la de un representante condescendiente de alguna empresa a la que había solicitado empleo en un arrebato de optimismo frenético. Cada rechazo lo desgastaba, sus despidos a menudo bruscos e impersonales, como si no fuera más que una solicitud sin rostro en lugar de un hombre que luchaba por recuperar su dignidad. Su bandeja de entrada se llenó de correos electrónicos con asuntos que hablaban de fracaso. Gracias por su interés, pero lamentamos informarle. Las palabras se difuminaron hasta convertirse en ecos crueles que resonaban en su mente. Lo había intentado todo. Clínicas comunitarias, consultorios privados, residencias de ancianos, cualquier lugar que le ofreciera la oportunidad de usar sus habilidades y reconstruir lo que le habían arrebatado. Pero dondequiera que buscara, las puertas seguían cerradas. Su nombre estaba manchado, su reputación manchada por la mentira que le había arrebatado su sustento. La comida se había convertido en un lujo que apenas podía permitirse. Su despensa se había reducido a latas de sopa barata y galletas rancias. Racionaba lo poco que tenía. Su estómago a menudo protestaba por las escasas porciones que se permitía. Dormir era otra víctima de sus circunstancias. Pasaba las noches dando vueltas por el estrecho espacio de su apartamento, con sus pensamientos dando vueltas en el mismo círculo interminable de frustración y dudas. El agotamiento se le pegaba como una segunda piel. Le dolía el cuerpo por la tensión de luchar constantemente contra un mundo que parecía decidido a aplastarlo. La amenaza del desalojo se cernía sobre él como una nube de tormenta, su presencia oscura y pesada, llenando cada momento de vigilia con una ansiedad persistente que no podía evitar. El último aviso yacía sobre la mesa de centro, sus palabras crudas e implacables. Si no encontraba la manera de pagar el alquiler atrasado en cuestión de días, se encontraría en la calle sin ningún lugar a donde ir. La idea de quedarse sin hogar lo aterrorizaba, pero más que eso, lo enfurecía. Había dedicado su vida a ayudar a los demás, solo para encontrarse abandonado y olvidado cuando más lo necesitaba. La desesperación lo impulsó a aceptar cualquier trabajo que encontrara, su orgullo desmoronándose bajo el peso de la necesidad. Cortar el césped para desconocidos que apenas reconocían su presencia, fregar pisos en oficinas mucho después de que sus ocupantes se hubieran ido a casa, sacar basura de callejones que apestaban a descomposición. Las tareas eran agotadoras,
Sus músculos protestaban con cada movimiento, pero él superaba el dolor con una determinación férrea que rozaba la locura. Cada noche regresaba a su apartamento empapado en sudor y suciedad, con las manos en carne viva por el trabajo. Sus dedos, antaño hábiles para salvar vidas, ahora tenían callos por un trabajo que no le ofrecía satisfacción y apenas le alcanzaba para mantener a raya el hambre. Sus escasos ingresos se desvanecieron tan rápido como llegaron, devorados por las facturas vencidas y la constante amenaza del desahucio. Las horas se fundían, los días se fundían en una neblina incolora de agotamiento e inutilidad, pero incluso en sus momentos más oscuros, el recuerdo del hombre que había salvado se negaba a silenciarse. Perduraba como una llama tenaz, su luz frágil pero persistente. Aún podía sentir el peso del pecho del hombre bajo sus manos, la oleada de alivio cuando el pulso regresó, firme y fuerte. Ese breve momento de triunfo había sido como un soplo de aire para un hombre que se ahogaba, un recordatorio de que sus habilidades tenían valor, aunque el mundo se negara a reconocerlo. Sin embargo, el recuerdo era un arma de doble filo. A pesar de todo el consuelo que ofrecía, también servía como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Ser enfermero no era solo un trabajo para él, era su vocación, su propósito. Ser despojado de ese propósito era una herida que se negaba a sanar, y su dolor se profundizaba con cada día que pasaba. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que se hundía en un vacío de resentimiento y amargura. Las noches eran las peores. Solo en la oscuridad, luchaba con pensamientos que se retorcían y enredaban como espinas. ¿Y si esta era su vida ahora? ¿Y si todos sus esfuerzos no eran más que una lucha desesperada por sobrevivir, y sus sueños de sanar y ayudar a los demás se reducían a una lucha patética por mantener un techo? La desesperación se apoderó de él lentamente. Sus zarcillos envolvieron su mente hasta que apenas pudo respirar. Intentó esforzarse más, ahogar la duda con pura fuerza de voluntad. Pero su cuerpo no estaba hecho para el tipo de trabajo al que había recurrido. Sus músculos palpitaban con un dolor sordo e implacable. Su espalda protestaba cada vez que se agachaba para levantar otra caja o fregar otro piso. Sus manos temblaban por la tensión de tareas que antes parecían insufribles. La humillación solo acentuaba su angustia, pero no tenía otra opción. A medida que los días se confundían, su apartamento se volvía más desordenado, su mente demasiado nublada por el agotamiento como para preocuparse por cosas triviales como la limpieza o el orden. Su reflejo en el espejo era una versión demacrada del hombre que solía ser, con la piel pálida y los ojos surcados por sombras. Incluso la ropa le colgaba torpemente, pues su peso disminuía constantemente debido a las comidas irregulares y el trabajo incesante. Las llamadas telefónicas no dejaban de llegar. Su monótono zumbido era un recordatorio constante de sus crecientes deudas. Se había vuelto insensible al sonido, su mente ignoraba las amenazas huecas y las exigencias de pago. Eran ruido de fondo, solo otro recordatorio de la vida que ya no podía reclamar como suya. Y, sin embargo, a pesar de todo, el recuerdo de la vida salvada de ese hombre se aferraba a él, una chispa tenaz que se negaba a extinguirse. Era su único lazo a la esperanza, por frágil y desgastada que se hubiera vuelto. Pero a medida que los días transcurrían y su cuerpo seguía desmoronándose bajo el peso de la desesperación, incluso esa pequeña chispa comenzó a apagarse. El mundo no le había mostrado piedad, y ya no estaba seguro de tener la fuerza para seguir luchando contra la corriente. David despertó con el dolor sordo del agotamiento, su sueño interrumpido por la ansiedad persistente que se había arraigado en su mente. Las horas de oscuridad no le habían dado respiro. Sus sueños plagados de imágenes de avisos de desahucio y pasillos en sombras que se cerraban sobre él. Yacía inmóvil sobre el colchón abultado, con la mirada fija en el techo manchado de agua, mientras intentaba reunir la fuerza de voluntad para afrontar otro día más de trabajo infructuoso. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. Motores. Potente y ronroneante, su estruendo cortaba el ruido habitual de la ciudad como una cuchilla. Lo desconocido lo obligó a incorporarse, agudizando sus sentidos con la alerta instintiva de quien se ha acostumbrado a vivir al límite. Se tambaleó hasta la ventana, con las extremidades pesadas y la vista aún nublada por el sueño. Lo que vio abajo hizo que sus pensamientos se dispersaran como hojas secas al viento. 4 coches de lujo brillaban bajo la pálida luz de la mañana.
Sus elegantes carrocerías desentonaban absurdamente contra la mugrienta fachada de su deteriorado edificio de apartamentos. El cromo pulido y la pintura impecable resplandecían con una riqueza que parecía casi de otro mundo en el barrio gris y descuidado. Por un momento, David se preguntó si seguía soñando, si su mente cansada le jugaba una mala pasada. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe y hombres bien vestidos descendieron con la clase de eficiencia practicada que denotaba riqueza y autoridad. Sus movimientos eran precisos, sus posturas erguidas y decididas. El primer pensamiento de David fue que estaban allí para desalojarlo, que su casero había tomado alguna medida desmesurada para asegurar su desalojo. Quizás estos hombres eran matones, cuyos elegantes trajes ocultaban la brutalidad que estaban a punto de desatar. Pero entonces uno de ellos, una figura alta y digna, con el pelo enredado en hilos de plata y ojos penetrantes como el pedernal, se acercó a su puerta. David se quedó sin aliento cuando el hombre levantó el puño y llamó, con un sonido nítido y autoritario. Los ecos resonaron por todo el apartamento, cada uno marcando un tambor de inevitabilidad. El miedo se mezcló con la curiosidad, y David se encontró avanzando hacia la puerta antes de que su mente racional pudiera protestar. Le temblaban los dedos al girar la cerradura, con la garganta seca y el pulso latiéndole con fuerza en el pecho. Al abrir la puerta, el hombre le ofreció un apretón de manos, firme y firme. Las palabras brotaban de la boca del hombre, cada una pronunciada con la naturalidad refinada que sólo podía pertenecer a alguien acostumbrado a dar órdenes y a que se las obedecieran. Gratitud. Aprecio. Esas fueron las palabras que pronunció, y David apenas pudo procesarlas. Captó el nombre Richard Kane, entre el torbellino de formalidades. Las sílabas, extrañas y autoritarias, le parecían. Entonces la verdad emergió como un rayo de luz que atravesaba la niebla. Este hombre era el hijo del caballero mayor al que David había salvado en el restaurante. La revelación lo dejó aturdido, sus pensamientos dando vueltas mientras intentaba comprender la situación. La sola presencia de Richard Kane ya era abrumadora, pero las palabras de gratitud lo impactaron con una fuerza inesperada. El padre de aquel hombre, el señor Gerald Kane, era un empresario poderoso e influyente, cuya riqueza y reputación eran legendarias. Y allí estaba su hijo, de pie en la puerta del apartamento de un hombre casi indigente, dándole las gracias como si David fuera una especie de héroe. David apenas pudo asentir, aturdido mientras Richard seguía hablando, con voz serena pero insistente. El señor Kane había solicitado personalmente reunirse con él, algo que dejó a David aturdido por la incredulidad. ¿Qué clase de hombre se tomaba tantas molestias para agradecer a un desconocido que simplemente había estado en el lugar indicado en el momento oportuno? La idea parecía surrealista, pero la sinceridad en la mirada de Richard era inconfundible. La invitación no se formuló como una sugerencia, sino como una orden amable envuelta en cortesía. La comitiva aguardó con una paciencia que rozaba la reverencia, con la mirada fija entre Richard y David, como si esperaran una señal para proceder. Al final, la vacilación de David se desmoronó ante la absoluta extrañeza del asunto. Tras semanas de rechazo y desesperación, aquí tenía algo completamente inesperado. Un hilo de esperanza colgaba ante él como un salvavidas. Apenas recordaba haber cerrado la puerta con llave tras él, mientras seguía a Richard por la crujiente escalera hacia el aire matutino. El mundo exterior parecía anormalmente brillante, la luz del sol atravesando la mugre de la ciudad con una claridad que no había percibido antes. Sus pasos se sentían pesados y torpes al acercarse a los coches que lo esperaban. Su propia apariencia desaliñada contrastaba marcadamente con la refinada opulencia que lo rodeaba. El interior del coche que Richard señaló estaba inmaculado. Sus asientos de cuero, frescos y lujosos, contrastaban con la ropa raída de David. El aroma a colonia cara y madera pulida le inundó la nariz, una fragancia tan extraña que le revolvió el estómago. Mientras el coche se alejaba lentamente de la acera, la mirada de David permaneció fija en el paisaje urbano que pasaba, sus pensamientos demasiado enredados como para encontrar un hilo conductor. El trayecto se prolongó en silencio, con la mirada de Richard fija en su teléfono como si el viaje fuera rutinario. Para David, fue como transportarse a un mundo completamente diferente, uno donde el dinero y el poder existían en una abundancia incomprensible.
No pudo evitar sentirse como un intruso, un alma perdida que se adentraba en un reino mucho más allá de su alcance, pero bajo la incomodidad, un destello de algo más se agitó en su interior. Expectativa, miedo, esperanza. Lo que fuera que le aguardara al final de este viaje surrealista era más de lo que se había atrevido a desear. Y mientras el paisaje urbano se difuminaba tras las ventanas tintadas, David sintió que el peso de su desesperación comenzaba a desplazarse, muy levemente, hacia algo que se asemejaba a una posibilidad. Aún abrumado por los surrealistas acontecimientos de la mañana, David se encuentra sentado en el asiento trasero de uno de los coches de lujo que se desliza suavemente por la ciudad. Su ropa andrajosa y sus rasgos cansados contrastan marcadamente con la refinada elegancia que lo rodea. El suave zumbido del motor resulta casi surrealista, un recordatorio constante de lo fuera de lugar que se siente en este mundo extraño y desconocido. Se ve atisbos de sí mismo en las ventanillas tintadas, cabello despeinado, ropa desgastada, ojos demacrados por el cansancio. La duda lo corroe. ¿Y si todo esto es una elaborada broma diseñada para burlarse de su miseria? ¿Y si todo el encuentro no es más que una broma cruel? Pero la sinceridad en la voz de Richard persiste en su mente, alejando esas sospechas. A pesar de la sospecha que le atormenta los pensamientos, hay algo inquebrantable en el tono del joven. Sus palabras transmitían una gratitud genuina, un sentimiento tan ajeno a la realidad actual de David que casi parecía imposible. Se aferra a ese hilo de bondad como a un salvavidas, sus dedos jugueteando inquietos contra el vinilo agrietado de su asiento, mientras el vehículo se desliza con fluidez por la ciudad. Pasan junto a imponentes edificios de cristal y acero, estructuras que parecen monumentos a una vida que David jamás conoció. Cada centímetro del paisaje urbano parece distante y frío. Su superficie brillante oculta las luchas de quienes viven bajo su sombra. Cuando el paisaje urbano da paso a las extensas fincas de los ricos, la inquietud de David se agudiza. Los jardines bien cuidados se extienden como alfombras esmeralda, adornados con estatuas y fuentes que antes habría admirado desde la distancia. El aire mismo se siente diferente allí, más limpio, más fresco, intacto por la desesperación y la fatiga que se han convertido en sus compañeros constantes. El coche finalmente se detiene ante una mansión como ninguna otra que David haya visto jamás. Se extiende sobre hectáreas de terreno, sus prístinas paredes blancas brillando contra el cielo que se oscurece. Las puertas de hierro ornamentadas se abren de par en par, guiadas por manos invisibles, y el vehículo se desliza por un camino de entrada tan pulido que parece reflejar las mismas nubes. David siente que se le corta la respiración al salir del coche. Sus piernas se tambalean momentáneamente. Sus zapatos, desgastados y rozados por las interminables horas de trabajo doméstico, se sienten absurdamente fuera de lugar contra el elegante camino de mármol. Richard lo conduce a través de la imponente entrada, y los sentidos de David se ven inmediatamente asaltados por la opulencia. Los suelos de mármol se extienden interminablemente ante él, frescos y brillantes bajo sus pies. Lámparas de araña de cristalina belleza cuelgan de los techos abovedados. Su luz se derrama sobre las superficies pulidas con un brillo casi etéreo. El aire está perfumado con algo caro y desconocido. Un sutil perfume de lujo que parece burlarse de su propio estado desaliñado. Los nervios de David se agudizan a cada paso. Sus manos tiemblan ligeramente, sus dedos se aflojan y aprietan a los costados como si buscaran algo a lo que aferrarse. La grandeza que lo rodea resulta sofocante, un vívido recordatorio de lo bajo que ha caído. Se pregunta si los sirvientes que ve moviéndose con gracia por los pasillos lo están juzgando, con ojos llenos de lástima o desdén. Pero la inquebrantable compostura de Richard le ofrece cierta tranquilidad. Su semblante sereno insinúa algo genuino, una sinceridad que evita que los nervios de David se descontrolen por completo. Finalmente, llegan a una amplia sala adornada con suntuosos muebles de caoba y paredes revestidas de intrincadas pinturas. El aire se siente más denso, impregnado de una autoridad que resulta a la vez intimidante e imponente. En el centro de la sala, sentado en un sillón que se asemeja más a un trono que a un mueble, se encuentra el mismísimo señor Gerald Kane. Su presencia es imponente, su mirada aguda y evaluadora, incluso mientras una leve sonrisa suaviza las líneas de su rostro. El hombre parece mucho más saludable de lo que David habría esperado.
Su piel luce cálida y radiante, su postura firme y estable. La imagen dista mucho de la figura pálida e inconsciente que David se esforzó tanto por salvar en el caótico bullicio del restaurante. La voz del Señor. Kane, cuando sale, es rica y llena de gratitud. Habla de cómo los médicos elogiaron la rápida actuación de David, insistiendo en que su intervención fue la razón por la que el señor Kane seguía vivo. La sinceridad en su tono es innegable, un humilde reconocimiento a los esfuerzos de David que lo deja expuesto e inseguro. Sin dudarlo, el señor. Kane pregunta qué puede hacer para compensarlo. La pregunta se plantea con tanta franqueza que deja a David momentáneamente sin palabras. Durante mucho tiempo, su mundo ha estado dominado por la lucha y el rechazo. Que le pregunten qué desea le resulta casi ajeno. Un concepto demasiado extraño para comprenderlo. Su humildad y orgullo chocan violentamente con la desesperación que se ha arraigado en su alma. Quiere negar que necesita algo, demostrarse a sí mismo que puede sobrevivir bajo sus propios términos. Pero la verdad es innegable. Su situación es desesperada, sus esperanzas se desvanecen cada día. Y así, tras un momento de vacilación, admite la verdad. Lo que realmente desea es reconstruir su carrera, limpiar su nombre de la mancha dejada por su despido injusto. Quiere poder hacer el trabajo que ama sin el peso de falsas acusaciones que lo acechan. Su voz resuena con la verdad de su propia desesperación. Sus palabras lo hacen sentir vulnerable y extrañamente liberado. La confesión flota en el aire, una silenciosa súplica de redención. Por un instante, el Señor. Kane simplemente lo observa, con una mirada penetrante pero compasiva. David se siente expuesto bajo ese escrutinio, como si su alma misma estuviera siendo medida y pesada. Pero hay algo amable en la expresión del hombre mayor, una profunda comprensión que hace que la súplica de David parezca menos una confesión y más una promesa. El señor Kane escucha atentamente, sin apartar la mirada de los ojos atribulados de David. El aire entre ellos está cargado de una comprensión tácita, el sufrimiento de un hombre expuesto ante el juicio silencioso de otro. Tras un largo silencio, el señor Kane asiente con una seriedad que le da escalofríos a David. El peso de su mirada es a la vez reconfortante y abrumador. Su voz, cuando finalmente emerge, es serena, pero está impregnada de una furia justificada, una convicción ardiente que habla de batallas libradas y ganadas. Le dice a David que su historia es a la vez desgarradora y exasperante, la crueldad de su situación, a la vez espantosa e intolerable. Ser marginado sin haber hecho nada malo no solo fue injusto, sino imperdonable. Una mancha flagrante para quienes perpetraron el hecho. Y más aún, fue un profundo desperdicio de potencial. Las palabras del Señor Kane atraviesan la frágil compostura de David como una lanza, deshaciendo el tenue velo de control al que se había aferrado. Se siente expuesto, sus fracasos y su angustia al descubierto bajo el intenso escrutinio de este hombre poderoso. Pero no hay crueldad en la mirada del Señor Kane, solo determinación. Promete ayudar a David a restaurar su carrera y limpiar su reputación manchada, con un tono que transmite la férrea seguridad de alguien poco acostumbrado a la derrota. Pero más que eso, quiere asegurarse de que David nunca más tenga que luchar, nunca más tenga que enfrentarse a un castigo tan cruel e inmerecido a manos de la misma profesión a la que dedicó su vida. Con la serena autoridad de un hombre acostumbrado a resolver problemas, el señor Kane ofrece a David una generosa recompensa económica, suficiente para saldar todas sus deudas, conseguir un nuevo hogar y reconstruir su vida. La magnitud de la oferta deja a David momentáneamente sin palabras, mientras su mente lucha por procesar la realidad de lo que se le ofrece. La cifra que menciona el señor Kane supera cualquier fortuna que David haya ganado jamás, una pequeña fortuna que podría sacarlo de las profundidades de su desesperación actual. Y sin embargo, lo que sorprende aún más a David es la oferta del señor Kane de un trabajo permanente en su propia organización privada de atención médica. «Necesito a alguien como usted», dice el señor Kane con firmeza, con voz firme. Alguien que de verdad se preocupe por salvar vidas, no solo por preservar reputaciones. Las palabras impactan a David como una descarga eléctrica, reavivando una esperanza que creía extinguida para siempre. La oferta del señor Kane no nace de la compasión, ni es un intento descarado de caridad. Es un reconocimiento de su valía,
una validación de los mismos principios a los que se aferró durante sus momentos más oscuros. El corazón de David late con fuerza en su pecho. El peso de las palabras de aquel hombre lo abruma con una fuerza que apenas puede comprender. Se siente abrumado por la bondad y la generosidad que se le muestra, como si el universo mismo le hubiera ofrecido un salvavidas cuando estaba seguro de que se ahogaría. Sin embargo, incluso mientras las posibilidades se despliegan ante él, persiste una sombra de duda, una vacilación nacida de las innumerables traiciones que ha sufrido. Su humildad y orgullo chocan violentamente con la desesperada realidad de sus circunstancias. Sus instintos se debaten entre la gratitud y la sospecha. Pero el señor Kane insiste en que esto no es caridad. Es simplemente gratitud retribuida. La voz del hombre transmite una sinceridad inquebrantable. Su determinación inquebrantable. Habla de oportunidades, de sanar las heridas de quienes le hicieron daño, de construir algo más grande de las cenizas de su carrera destrozada. Los ojos de David arden con la amenaza de las lágrimas, con la respiración entrecortada mientras lidia con la magnitud de lo que se le ofrece. Finalmente, David acepta, con la voz ahogada por la emoción, las palabras se le escapan antes de que pueda siquiera considerarlas. Su aceptación resulta aterradora y liberadora a la vez, un compromiso de aferrarse a la mano extendida que se le ha ofrecido. Al salir de la mansión ese día, la carga sobre sus hombros se siente significativamente más ligera. La abrumadora desesperación que lo había atormentado durante tanto tiempo se desvanece gradualmente en las profundidades de su memoria. Y sin embargo, una parte de él se pregunta si este nuevo capítulo es realmente real, o solo un sueño fugaz, una frágil ilusión que podría romperse con el más mínimo roce. La duda se aferra a él como una sombra persistente, susurrando crueles burlas de indignidad y fracaso. Pero incluso mientras esos pensamientos se arremolinan en su mente, algo más fuerte emerge a la superficie. Una determinación silenciosa pero inquebrantable. Sea cual sea la verdad de esta inesperada bondad, David sabe que no puede permitirse caer de nuevo en las profundidades de la desesperanza. El fuego interior se ha reavivado, y por primera vez en lo que parece una eternidad, se permite creer que aún podría tener un futuro por el que valga la pena luchar. La vida de David da un giro radical para mejor. Gracias a los poderosos contactos del Señor Kane y a su incansable esfuerzo, el nombre de David queda limpio en la comunidad médica. Se demuestra oficialmente que las acusaciones de mala conducta son falsas, y el hospital que lo despidió emite una disculpa formal. La reivindicación resulta surrealista, como si los últimos meses no hubieran sido más que una pesadilla febril de la que finalmente ha despertado. Pero la experiencia le ha permitido a David comprender mejor la corrupción y la fragilidad de la reputación. Se da cuenta de que su pasión por ayudar a los demás no debe verse limitada por la avaricia y la política de su anterior lugar de trabajo. No solo recupera su reputación. El señor Kane cumple su oferta y le otorga a David un puesto de alto nivel dentro de su organización privada de atención médica. El nuevo trabajo es una revelación. Las instalaciones son de vanguardia y los recursos parecen ilimitados. Pero lo más importante es que hay una palpable sensación de propósito que impregna los pasillos. Aquí, la atención al paciente se centra exclusivamente en ella, sin la avaricia burocrática ni las maniobras políticas que habían empañado su anterior empleo. Es liberador de una manera que David nunca creyó posible. Se entrega a su trabajo con renovada dedicación, y sus días ahora están llenos de la satisfacción de curar y ayudar sin restricciones. La recompensa económica que le prometió el Señor. Kane había sido generosa, más allá de los sueños más descabellados de David. Le permite no solo saldar sus deudas, sino también mudarse a un cómodo apartamento nuevo con paredes limpias y vistas al horizonte de la ciudad, algo con lo que solo había soñado mientras paseaba por su viejo y estrecho apartamento. Y lo que es más importante, cubre el tratamiento médico que tanto necesita su madre. El alivio en su rostro cuando él le da la buena noticia vale más que cualquier sueldo. Saber que puede descansar tranquila, libre de dolor y preocupaciones, impulsa su determinación de nunca dar por sentado su nueva vida. Sin embargo, a pesar del torbellino de positividad, David se mantiene humilde. La oscuridad de su pasado no es algo que desee olvidar. Más bien, le sirve como recordatorio de lo rápido que la vida puede desmoronarse cuando se sacrifica la integridad por conveniencia.
dedica todo su esfuerzo a la organización del Señor. Cain, trabajando largas horas sin quejarse, con una dedicación que roza la obsesión, quiere corresponder a la bondad del Señor. Cain, no solo con su trabajo, sino demostrándose a sí mismo que sigue siendo la persona que siempre creyó ser, un hombre compasivo y con propósito. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses. David se gana el respeto de sus colegas y sus cualidades de liderazgo surgen con naturalidad. La gratitud que siente hacia el Señor. Cain se manifiesta en cada decisión que toma, en cada paciente que atiende. Su pasión por la enfermería, antes sofocada por la burocracia y las falsas acusaciones, florece como una flor silvestre que finalmente recibe la luz que tanto necesitaba. Sin embargo, a pesar de su nuevo éxito, se mantiene alerta, sin olvidar jamás las duras luchas que soportó ni la humildad que le trajo su caída. Y aunque la vida de David finalmente ha alcanzado un punto de estabilidad y plenitud, una pregunta persiste en su mente. ¿Fue su nuevo éxito realmente merecido o simplemente un regalo de la gratitud de un hombre poderoso? La pregunta lo atormenta y lo motiva a la vez, impulsándolo a ser mejor, a demostrarse a sí mismo que merece todo lo que ahora tiene. Y mientras continúa su camino, David se compromete a no dejar que la complacencia le robe lo que tanto ha luchado por reconstruir. Varios meses después, David se encontró subiendo de nuevo los amplios escalones de piedra de la mansión Cain. Pero esta vez su enfoque carecía de la inquietud que lo había embargado antes. La grandeza de la finca seguía siendo igual de impresionante. Sus imponentes columnas y cuidados jardines exudaban una elegancia atemporal, pero lo que antes parecía intimidante, ahora se sentía acogedor y familiar. El aire de la tarde era fresco y puro, y el frío otoñal se suavizaba con las luces doradas que se derramaban por los amplios ventanales de la mansión. El mayordomo que lo recibió le hizo un gesto cortés con la cabeza, y lo condujo al interior con la misma eficiencia y cortesía que David recordaba. Sin embargo, algo en la atmósfera había cambiado. El aura estéril, de museo, del interior de la mansión dio paso a una calidez que no había percibido antes. Las pinturas que antes evocaban riqueza y poder, ahora parecían fragmentos de un espacio habitado, con sus ricos colores brillando suavemente bajo la tenue luz. Los suelos de mármol relucían, pero su prístina perfección parecía más un gesto de hospitalidad que un intento de impresionar. El señor Cain lo recibió en el vestíbulo con un apretón de manos firme y acogedor. Su recuperación había sido extraordinaria, testimonio tanto de su resiliencia como de la atención que había recibido bajo la tutela de David. Aunque el cuerpo del anciano aún conservaba la flaqueza de alguien que había estado al borde de la muerte, había una renovada vitalidad en su expresión. Sus ojos desprendían una calidez que hacía juego con la amable sonrisa de su rostro. La cena se sirvió en un comedor más pequeño e íntimo que el que David había visitado en su primera visita. La mesa estaba puesta con una elegancia discreta, libre de la ostentación propia de la riqueza. Fina porcelana y copas de cristal adornaban la superficie, pero fue el modesto centro de flores otoñales lo que captó la atención de David. Un arreglo humilde y hermoso que parecía casi fuera de lugar en una casa tan lujosa. La conversación fluyó con fluidez entre bocados de platos preparados con maestría. El señor Cain estaba ansioso por conocer el progreso de David en la organización sanitaria, y David habló con genuina pasión sobre los cambios que había implementado y las vidas que había logrado cambiar. Sus palabras fluían con naturalidad, libres del miedo y la vacilación que una vez nublaron sus pensamientos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió verdaderamente en paz. El señor Cain escuchó atentamente con una expresión de genuino interés más que de un amable reconocimiento. Su aprobación significaba algo para David, aunque no estaba seguro de cuándo había empezado a valorar tanto la opinión del anciano. Quizás se debía a que el señor Cain se había convertido en algo más que un simple benefactor. Se había convertido en un mentor, una presencia guía en el caos que una vez amenazó con devorar a David por completo. Al acercarse el final de la velada, la mirada del señor Cain se tornó sombría, y su tono adoptó una serena sinceridad. Habló de gratitud, no con las frases grandilocuentes y floridas que David podría haber esperado, sino con una sencillez que transmitía el peso del verdadero agradecimiento. El señor Cain relató cómo había cambiado su vida desde aquella fatídica noche en el restaurante,
cómo el roce con la muerte lo había obligado a reevaluar sus prioridades. No era solo su salud lo que David había salvado, admitió el señor Kane, sino algo más profundo, su capacidad de ver más allá de la riqueza y el poder hacia las cosas que realmente importaban. David escuchó, con sus propias emociones latentes bajo la superficie. La sinceridad de las palabras del señor. Kane lo conmovió más profundamente de lo que hubiera imaginado. Cuando el señor Kane metió la mano debajo de la mesa y sacó una pequeña y discreta caja, la curiosidad de David se despertó. Las manos del hombre mayor se mantuvieron firmes al colocar la caja sobre la mesa. Su mirada se cruzó con la de David con una seriedad que desafiaba su conversación informal. Al abrir la caja, David se quedó sin aliento. Dentro había un juego de llaves de coche, cuyo metal pulido brillaba suavemente bajo la tenue luz. Lo reconoció casi de inmediato. Eran las llaves de uno de los coches de lujo que habían aparecido por primera vez frente a su destartalado apartamento hacía tantos meses. Por un momento, a David le costó procesar el gesto. La idea de que ese regalo fuera para él le pareció casi ridícula. Pero la explicación del señor Kane fue todo menos humorística. El coche, explicó, no era solo un regalo de gratitud. Era un símbolo de la trayectoria de David, un testimonio de su resiliencia y determinación. Lo que había superado no era algo que pudiera compensarse con mera riqueza material, insistió el señor Kane. El coche representaba la libertad que David había luchado por recuperar, la dignidad que se había ganado con perseverancia y amabilidad. Las manos de David temblaron ligeramente al aceptar las llaves. Su voz, cargada de emoción, intentaba expresar su agradecimiento, pero las palabras parecían insuficientes. La sonrisa del señor Kane fue amable, su comprensión inmediata. Le aseguró a David que no era necesario agradecer, que esto era simplemente una muestra de aprecio por un hombre que había demostrado su valía de maneras que pocos podrían. Conduciendo a casa esa noche, con el motor ronroneando suavemente bajo él, David sintió una calma surrealista. El elegante vehículo era muy distinto del viejo y destartalado sedán que una vez le costó mantener en marcha. Pero el verdadero regalo era algo mucho menos tangible. Era la sensación de cierre, de reivindicación, de saber que sus esfuerzos no habían sido en vano. Al entrar al estacionamiento de su nuevo apartamento, lo recibió la risa de su madre que se filtraba por la ventana abierta. La calidez de su alegría llenaba el aire, mezclándose con la fresca brisa nocturna. De pie frente a su casa, con las llaves en la mano, David contempló las estrellas que brillaban contra la aterciopelada oscuridad. El pasado aún persistía, una sombra que jamás podría sacudirse del todo. Pero ya no lo definía. En cambio, se había convertido en parte de él, un recordatorio de la fuerza que había encontrado en su interior cuando toda esperanza parecía perdida. Y al cruzar la puerta para reunirse con su madre en la calidez de su hogar, David se permitió creer de verdad, que su futuro albergaba algo por lo que valía la pena luchar.